Eso es el Señor, hermano. Bueno, siguiendo con lo que nuestro hermano Alonso estaba compartiendo acerca de Cristo o de Jesús como el Cordero de Dios, nosotros vemos que esa fue la presentación que le hizo Juan el Bautista. Hermanos, en el día miércoles nosotros vemos el bautismo de Jesús. Esto está enfocado en Mateo capítulo 3, versículo 2 y el versículo 7. Pero específicamente, hermanos, nosotros vamos a mirar vamos a mirar algo que el Señor nos ha estado mostrando y nos va a revelar. Dios nos dé luz, nos dé la aplicación de esta palabra para que podamos transmitir este encargo. Hermano, lo primero que nosotros necesitamos mirar es de que en su primera venida, Jesús no vino como los líderes de los judíos esperaban, o sea, como ellos esperaban. Ellos pensaban que Dios enviaría al Mesías de una forma pomposa, como los religiosos esperaban la llegada de un gran líder. Ellos esperaban de pronto un David, alguien que los libertara del cautiverio romano, alguien que los liberara de toda la cautividad, no solamente del pecado, sino también que los liberara en la parte en lo que ellos vivían. Dios envió a Jesús de una manera muy humilde, contradiciendo lo que ellos imaginaban. Bueno, aquí vamos a mirar y vamos a poner una aplicación a esta palabra. Hermano, nosotros tenemos un estigma desde que nacimos, desde pequeños. A nosotros nos metieron la imagen de que Jesús es el hombre pues de imagen bonita, de ojos verdes, de cabello claro, cierto, blanco. Y nos montaron esa imagen o nos pintaron esa imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza y es un retrato de aquel hombre. Hermanos, él no vino con una apariencia atractiva, sin belleza, sin hermosura alguna. Entonces, cuando miramos a las personas a nuestro alrededor, nótese que todas tienen cierta belleza, pero en Jesús no había ninguna belleza que agradara, por eso su apariencia ya era una prueba para Juan el Bautista. Ojo con esto, ya su apariencia era una prueba para Juan el Bautista. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos ver esta descripción? Hermanos, nosotros, en el único capítulo, o la única manera donde nosotros vemos la descripción de Jesús, donde se muestra su apariencia, está en Isaías capítulo 53. Desde el versículo 3 hasta el versículo 12, aquí pues no me da tiempo de leer todos estos textos bíblicos, pero nosotros podemos ver algo de él específicamente donde dice lo siguiente. Dice en los siguientes versículos: le hemos despreciado él y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó de su camino. Específicamente, hermanos, yo quiero mostrar aquí que él tenía una apariencia como de raíz de tierra seca. Aquí lo dice en estos textos bíblicos. Entonces, hermanos, ¿qué vemos nosotros ahí? Nosotros vemos de que él no tenía ninguna apariencia, él no tenía nada, él no tenía ninguna semejanza, él no podía mostrar que él tenía una belleza, lo cual llamaba la atención. Hermanos, nadie le dio importancia o valor. Usted sabía que hasta la apariencia de Jesús se debía por nuestros pecados. Él cargó sobre sí nuestras transgresiones, fue maldecido por causa de nuestros pecados. Hasta en la apariencia física, hermanos, se muestra cómo él padeció, ¿cierto? Muestra cómo él tenía este problema. Por eso es muy significativa la forma como Juan el Bautista lo presentó. La primera presentación fue esta, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, no mostrando un poquito más acerca de esto, vemos de que Juan el Bautista, a pesar de que tenía la posición que tenía, para resumir, porque él era del linaje de los sacerdotes, era hijo de Ezequiel, él tenía preferencias, él podía estar comiendo, degustando de los mejores placeres como sacerdote, de las mejores vestiduras. Hermanos, aún así vemos de que la manera como él presentó a Jesús fue de una manera fuera de la caja, ¿cierto? Él
cuando él predicaba el Evangelio, él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y trataba a los fariseos de generación de víboras, ¿cierto? Él no comía la comida de los sacerdotes, sino que comía miel silvestre, comía langostas, se vestía de pieles de camellos. Hermanos, vemos de que la manera como él presentó a Jesús fue una manera totalmente diferente, porque él estaba pavimentando el camino para que Jesús llegara. Bueno, lleguemos al punto donde queremos mostrar, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan. Vemos de que en el versículo 1, capítulo 1, versículo 34, dice lo siguiente. En el Evangelio de Juan leemos: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía de él como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquí es donde está el punto, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 32 y 34. Es muy importante, hermanos, observar que en aquel momento Jesús aún no tenía discípulos, primero que todo. Estaba solo y en medio de la multitud, ya que él hacía también la fila para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces vemos de que, hermanos, ¿cuál fue la manera como Juan identificó a Jesús? Hermanos, solamente en el momento del bautismo, cuando él vio que descendía sobre él el Espíritu como una paloma. Hermanos, el Espíritu es algo que es invisible, no se puede ver, pero Juan logró ver al Espíritu como una paloma y vio que sobre él descendía, ¿cierto?, el Espíritu Santo. Este es el Cristo, este es el que descendió sobre él. Hermanos, esta fue la presentación de Jesús y esta fue la manera como podemos ver al Cordero de Dios, no solamente como Alonso nos lo estaba compartiendo ahorita, el aspecto de Jesús como el Cordero de Dios, sino que ahora también como el Cristo, como el ungido de Dios, como aquel que descendió sobre él, el Espíritu Santo, para comenzar su ministerio. En este momento él comienza su ministerio y comienza su labor.